Francesco Zarati, investigador, está con nosotros para hablar justamente de este tema. Francesco, buenos días. Gracias por subir hasta la montaña. Un gusto, Diego, estar acá después de 15 años subiendo a esta montaña bastante cambiada, lo he visto, en bien y en mal, pero... ¿Más bien o más mal la Bueno, por el subida? camino mal, ¿no? Pero hay más casas, hay más vida en las colinas de Santa Rita, ¿verdad? Así es. ¿Qué le parece la caricatura, lo que hoy nos ha preparado el maestro Al-Azhar? Genial, realmente, el autogol es la interpretación de la mayoría de los analistas y economistas que estas medidas que se han anunciado ayer son básicamente un autogol. El mismo se está disparando a sí mismo por su cañón. ¿Es realmente una guerra comercial? Yo creo que ya pasaron las guerras de hace un siglo, ¿no? Del siglo pasado con armas, todavía tenemos guerras locales en Ucrania, en Medio Oriente, ¿no? Pero las guerras mundiales, usamos ese adjetivo, ya no son con bombas, imposible, porque si se desata una guerra mundial desaparecemos todo. Las armas nucleares son lo peor que nos ha pasado y lo mejor al mismo tiempo, porque son un deterrente para aventuras, digamos, como la de Hitler, la de Napoleón o cosas así, que se ponen a conquistar el mundo. Pero la guerra ha cambiado de rostro. Ahora la guerra es comercial, básicamente. Pero no solo comercial. Yo quisiera, si me permites, Diego, poner en contexto lo que vamos a hablar. No son ni 3 meses que Donald Trump está en la Casa Blanca. Y creo que este tiempo de 2 meses y medio es suficiente para entender algunos pilares, algunas dimensiones de su política. Entender al hombre y lo que está pasando y lo que nos espera al futuro. Mi interpretación personal es que Trump está preocupado por 4 déficits. ¿Cuáles son los 4 déficits? Obviamente el déficit comercial. Estados Unidos compra mucho más de lo que vende. Y esto Trump lo ve como un regalo que hace al mundo sin profundizar las causas de eso. Las causas están también en la producción industrial norteamericana que hace varios decenios dominaba el mundo y ahora ha sido superada básicamente por China. Hace las cosas de calidad casi igual, ¿no? Pero a precios mucho menores. Pero para él el problema es que somos muy gentiles, muy considerados con el mundo, les compramos todo, a nosotros no nos compran nada. Pero el problema está en que Estados Unidos, a través de su política comercial histórica, ha promovido esto, porque las grandes empresas estadounidenses, por ejemplo, Apple, mandaba a que los iPhones se ensamblen en China. Sí, pero la parte de componentes, me parece, de estas líneas de producción, ¿no?, ha crecido mucho fuera de Estados Unidos. Los autos ya no se hacen en Detroit, ahí hay desocupación, fábrica cerrada, se hacen en México, se hacen en Canadá, por motivos que las grandes empresas, las multinacionales, porque esto es otra cosa que no entiende Donald Trump, es que no existe ya empresas nacionales. Uno no puede decir, como bien hacías notar, que Apple es una empresa norteamericana. Sí, tiene su sede en California, pero también tiene tiendas en todo lado, tiene plantas en Vietnam, en Singapur, en China, donde sea. Entonces, la globalización de alguna manera ha cambiado el rostro también de las multinacionales. Pero aquí viene el segundo déficit para mí, ¿no? Es un déficit político, llamámoslo así, donde Estados Unidos está perdiendo el peso frente a otros países. No es acostumbrados Estados Unidos a un mundo
unipolar o bipolar con la Unión Soviética, que ya sabemos desde los años 90 ha desaparecido, y Rusia ahora es una economía equivalente a un país, uno de los países de la Unión Europea, y ni siquiera el más poderoso. Bueno, ahora hace frente, ya no militarmente, sino comercialmente, a otros bloques. Y los bloques fundamentales son Europa y el Extremo Oriente. Cuando digo Extremo Oriente, no es solo China, es también Corea y también Japón, dentro de sus limitaciones, y el sudeste asiático, Vietnam, Tailandia, son países, Bangladesh, que están surgiendo como grandes industrias productoras. No tenemos nosotros zapato Nike, ¿verdad? Pero los zapatos Nike que usan los norteamericanos, que les gusta mucho usar los tenis, se hacen en Vietnam, se hacen en Tailandia, se hacen en Bangladesh. ¿Qué van a hacer? Van a importar de allá con un impuesto adicional. Pero ponemos de lado un momento los temas comerciales, quisiera volver después sobre eso. Pero políticamente entonces la influencia de Estados Unidos ha ido disminuyendo. Ese rol de hegemón del mundo. Claro, de ser el guardián del mundo, el demiurgo, el que dicta las normas, las leyes de cómo tiene que portarse la gente. No, ya tiene competencia. Y el mundo multipolar, incluso las organizaciones internacionales, internacionales, son las que han tomado un poco el relevo. ¿Por qué le tiene tanta bronca a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas? Porque le quitan poder a este rol de demiurgo, si quieren. Sueña Trump con volver a hace 120 años, cuando era presidente de Estados Unidos, William McKinley, uno de los presidentes que fue asesinado, uno de los tres que fue asesinado en el 1901. Es un presidente que trae malos recuerdos a Latinoamérica. Fue él que invadió y tomó posesión de Puerto Rico hasta el día de hoy, que expulsó a España de Cuba, pero hizo de Cuba un protectorado de Estados Unidos. Esta política, entonces, que es expansionista, imperialista, el imperialismo, ¿sí?, de Estados Unidos, que ha creado ronchas en todo el mundo. Uno mira en cosas pequeñas, Diego, el estatuto de la UMSA, en las definiciones de su objeto, somos una institución antiimperialista. Eso no lo encuentra en una universidad europea, por favor, ¿no? Este término ha calado tan hondo en los genes del mundo que Yankee Go Home se volvió después de la Segunda Guerra Mundial una consigna mundial, porque se veía las intervenciones en Centroamérica han sido muchas y además dolorosas, ¿verdad? En Nicaragua, en Guatemala, en Panamá, bueno, y ni hablar bueno, por este lado también. México. Sí, bueno, intervenciones militares me refiero, ¿no? Intervenciones políticas siempre ha habido, claro. Siempre en La Paz me decían, yo llegué aquí hace 50 años, que había dos gobiernos, uno en la Plaza Murillo y el otro estaba en la calle Colón por entonces, que era la embajada americana, ahora está en la Avenida Arce. Una cosa inteligente que hicieron los presidentes a partir de Kennedy, incluso un poco antes, fue tratar de cambiar esa imagen de Estados Unidos imperialista, intervencionista, etc., con, por ejemplo, USAID. USAID era una manera de colaborar a la gente, a los países pobres, mostrando que Estados Unidos era solidario. Era un país rico, que se había hecho rico a la mala, si quiere, pero ahora estaba cambiando, quería colaborar, daba fondos a la Organización Mundial de la Salud para combatir enfermedades, sobre todo epidemias, cosas. Pero te decía, hemos vuelto hace 120 años, es decir, a un país que es, desde el punto de vista comercial, proteccionista, y desde el punto de vista político es
otra vez intervencionista, y que busca además este intervencionismo, este déficit político que pretende que hubo con las administraciones democráticas, incluso republicanas, porque Reagan fue un presidente interesante, ¿no? Este déficit político tiene que revertirse interviniendo directamente en lugares que son de importancia para Estados Unidos, no en general. El tema de Panamá en América, el tema de Groenlandia, son vistos buscando raíces históricas, etcétera, bueno, forzando un poquito la realidad como parte de la esfera de interés de Estados Unidos. Su intervención ya no es en Europa, no le interesa a la OTAN. ¿Por qué? Porque considera que Rusia no es un peligro y se equivoca mucho, pero piensa que Irán es un peligro, entonces interviene en Medio Oriente, piensa que China es un peligro, ahí su protección a Taiwán. Es decir, todo su intervencionismo, ¿sí? Es una manera de salirse de ser aislado, aislacionismo histórico de Estados Unidos, que no quiere meterse con los otros países, pero entiende que hay intereses de Estados Unidos que hay que preservar. Ahora, ¿de qué manera este capital político, este liderazgo internacional se pierde o se fortalece con esta actitud, diríamos, casi patotera, de decir, bueno, casi con las tablas de Moisés, sale y dice, a partir de ahora, esto va a pagar todo el mundo, me tiene que pagar más aranceles? Bueno, la primera cosa que uno debería preguntarse en el tema que tú dices, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué a Bolivia 10%? ¿Por qué a China 54%? Porque lo que ha anunciado ayer son aranceles adicionales a los que había. Y aquí realmente hay algo que sorprende por su sencillez, por su simplicidad. ¿Qué ha hecho Donald Trump para poner esos números? Ha hecho una tabla donde dice, por ejemplo, con Europa tenemos un déficit de tanto, 800 mil millones, no sé, o 200 mil millones. Lo dividimos por el intercambio total, por lo que nos venden, que es 800 y tantos millones, y el resultado de esa división es 39%. ¿Cuál es el razonamiento? Es que si tenemos un déficit con Europa, para hacer un ejemplo con Europa, es porque, no porque nosotros no somos eficientes, porque no tenemos buenas políticas de mar, porque no somos baratos, qué sé yo, es porque ellos nos ponen aranceles más altos. Y el arancel más alto se demuestra con el superávit que ellos tienen. Si tuviéramos nosotros ese arancel, no existiría este superávit porque para sus productos deberían pagar. Pero eso es realmente simplista, simplista, a tal punto que ha hecho el ridículo. Por ejemplo, poner un arancel a unas islas de Australia que están cerca de la Antártida, donde viven solo pingüinos. Viven pingüinos, les han puesto. Bueno, hay una explicación, porque sin duda él tiene unas tablas donde desde estas islas había importaciones en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay empresas que han puesto su sede en esa isla donde hay solo pingüinos. Esta es la explicación. Pero uno ve así superficialmente, ¿cómo le van a poner un arancel a una isla de pingüinos? El pobre pingüino tiene que pagar 10% para ir a Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que dónde no van a migrar en el cambio de estación. Nos hablaba del déficit comercial. Entonces, déficit económico, político. Un déficit ideológico, ¿no? Un déficit ideológico que tiene que ver con el rol de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Como te decía antes, ellos quisieran aislarse del mundo, vivir su bonanza y desinterés, pero no pueden, porque esta bonanza está amenazada por el terrorismo, por ejemplo, y ahí tienen que intervenir. Y le piden a los palestinos que se vayan de Palestina, vayan a vivir en Jordania o en Arabia Saudí, y allí puede ser un gran campo de golf, ¿no? Para los millones.
Este déficit ideológico, ¿cómo lo ha resuelto? Poniendo en el gobierno los millonarios, los miles de millonarios, digamos, los que tienen miles de millones. Esa es la primera vez en la historia, si lo pensamos bien, ¿no?, que hay un gobierno de millonarios. Ha habido gobiernos de generales, de guerreros, ha habido gobiernos de nobles, de príncipes, de reyes, ha habido gobierno de los mejores, la aristocracia es esto, el gobierno de los mejores, ¿no? Ha habido el gobierno de los peores, dicen que este gobierno es la cacocracia, la llamada Tutto Quiroca, que es el gobierno de los peores. Pero primera vez en la historia que uno ve que los millonarios van al poder, los que tienen que cuidar del bienestar de toda la población, cuando su interés principal, como de cualquier rico, es aumentar su patrimonio. Y solo cuando su patrimonio empieza a tambalear en esta nueva función, es el caso de Elon Musk. Se está saliendo del gobierno, del apoyo, no del apoyo, sino de aparecer dentro del gabinete de Trump. ¿Por qué? Porque sus negocios están yendo muy mal. Han bajado sus ventas, ha tenido actos de terrorismo, incluso en las agencias de Tesla. Obviamente este es solo un negocio de los tantos que tiene, pero al final esa gente lo único que entiende es el Dios dinero, ¿verdad? Y si empieza a disminuir sus ganancias, entonces cambia. Entonces, este déficit ideológico lo cambia, ¿no?, poniendo gente que sabe manejar empresas, las pone a manejar un Estado, que es muy diferente, todos los aspectos sociales. Y el último déficit, para cerrar esta introducción, el déficit ético. El déficit ético, la gente republicana en general y del entorno de Trump, capitaneado, yo diría, por el vicepresidente, cioè di Vance, ¿no?, cree que ha habido una contaminación, ¿sí?, de los valores tradicionales norteamericanos. La apertura a las corrientes progres, a la cultura woke que han hecho últimamente Estados Unidos, pero no solo Estados Unidos, Europa, ¿no?, va en contra de los valores tradicionales de Estados Unidos. Y esto hay que recuperarlo. Hay un déficit de ética. Y este déficit de ética de alguna manera lo compensan volviendo a los valores cristianos tradicionales. Son los grupos evangélicos, las sectas, que sostienen básicamente a este gobierno. Me olvidaba del déficit también fiscal, ¿no? Es decir, cada año Estados Unidos va en default, ¿no? El gobierno de Estados Unidos va en default porque no tiene plata para pagar. Entonces, o sea, gasta más de lo que produce. Gasta más de lo. ¿Y por qué? Porque tiene mucho, igual que acá, tenemos mucho empleado, pero acá parece que el déficit fiscal no les interesa mucho porque siguen gastando. Bueno, este déficit lo ha enfrentado el primer día, despidiendo miles de trabajadores de varias agencias de la administración federal, etcétera, disminuyendo así el gasto público. Eso era uno también de las promesas de su campaña y que tiene que ver con romper esta tradición que cada año uno tiene que arrodillarse en el Congreso para que le den unos fondos adicionales para poder funcionar. En este marco de déficit viene entonces la medida, ¿no? Una del déficit que más siente como empresario, como hombre de negocio, es el déficit comercial. Y de ahí viene la decisión de poner aranceles suponiendo que si los productos, si uno le pone impuestos más caros, la gente deja de consumir los productos del exterior. Podría simplemente prohibir el ingreso de los autos alemanes a Estados Unidos, de los BMW, de los Mercedes, de Volkswagen. No, no lo hace, le pone un impuesto adicional de 25% para ese auto y la gente va a tener que decidir. Pero no es solo el auto.
son los repuestos. Ya existe un parque automotor, no tengo el número a la mano en este momento en Estados Unidos, de autos japoneses, Toyota, chinos, los autos eléctricos baratos, son chinos, no son los Tesla. Tesla es un auto para millonario. De los autos europeos. Estos autos requieren mantenimiento, requieren repuesto, y esos repuestos también tienen que importarse con el arancel más alto. ¿Cuál es el resultado? Que el consumidor de Estados Unidos tiene que pagar más alto por estos repuestos que de todas maneras los va a necesitar. No va a botar su Porsche Claro, no va a cambiarlo por un Chevrolet hecho en Estados Unidos, digamos. Aparte de eso, pero ya lo tiene. Si ya tiene un Mercedes y tiene que cambiar los frenos, tiene que tener el repuesto importado de Alemania. No hay otra manera de Ahora, hacerlo. es bastante sintomático, es casi una obviedad lo que voy a preguntar, pero hoy la bolsa de Nueva York arrancó con números rojos, todos los indicadores. Esta es una respuesta del mercado a las medidas de Trump. Claro. ¿Puede acomodarlo? ¿Será que retrocede? Porque recordemos que en cuanto entró a la Casa Blanca, amenazó de a uno a los países con aranceles. Después retrocedía, pero esto puede ser esta demostración del mercado actuando. ¿Puede ser que haga retroceder? Sí, mira, puede. Además es parte de su estilo de negociación. Él ha sido agente inmobiliario, ¿o no? Él construía edificios, vendía departamentos, compraba mansiones, vendía. Así ha hecho su fortuna él. Entonces sabe que es importante presionar al otro, hasta con métodos mafiosos si es necesario, porque lo que ha hecho con México y ha hecho con Canadá, bajo el pretexto que era el problema de los migrantes, era el problema del fenantilo, ¿no? Con México ha tomado esto como banderas. Pero en realidad lo que le interesaba era que las fábricas que las grandes empresas habían llevado a México volvieran a Estados Unidos. Pero para esas fábricas, volver a Estados Unidos significa pagar salarios más altos, tener costos de la energía más altos y por tanto vender a precios más altos. O reducir su ganancia. Claro. Entonces, ¿cuál es el balance de esto? O compro un auto norteamericano que ha subido de precio, o compro un auto europeo, japonés o chino que ha subido de precio. ¿Cuál subirá más de precio? El tema es que China tiene yo diría, un colchón para poder atenuar el impacto de estas medidas. Puede absorber una parte de estos aranceles dentro de sus ganancias. Lo puede hacer, con todo de no perder el mercado. Y entonces yo creo que de aquí a unos meses estará otra vez Trump con el dilema, ¿qué voy a hacer ahora? Ya ha usado todos sus cartuchos, ya no tiene balas para disparar, va a tener que impedir el ingreso de mercadería de China o de autos de China, porque si le mantienen un precio más bajo que los precios de Estados Unidos, no le va a servir absolutamente nada. Este pesimismo sobre el efecto de esa medida es lo que refleja no solo la bolsa de Nueva York, sino la de Tokio, la de Beijing, la de Shanghái, la de Europa, todas están en rojo. ¿Qué significa una bolsa en rojo? Significa miles de millones de dólares quemados. ¿Cómo quemamos nosotros los dólares con el subsidio de la gasolina? Así se quema en una bolsa los dólares cuando la bolsa baja, cuando los títulos bajan. Y esto significa menos inversiones, menos empleos y recesión. Nos quedan 3 minutos. Quiero hablar de qué manera esto afecta a Bolivia y qué tendría que hacer, por ejemplo, Bolivia o el siguiente gobierno para plantarse en este mundo que realmente parece que las recetas de manual ya quedaron archivadas. Mira, yo creo que si utilizamos los 4 déficits, Bolivia no toca pito en ninguno de esos. No tiene un gran intercambio comercial con Estados Unidos. ¿Qué le vendemos y qué compramos? Ha salido, ¿no? Lo que le vendemos básicamente son minerales y alimentos. Entre los minerales puede ser el oro, puede ser el estaño, puede ser el zinc. Son minerales que necesitan las industrias norteamericanas. Y entre los alimentos, la soya, el quinoa.
Estos son los grandes rubros. No les vendemos textiles por una decisión insana que se tomó en el primer gobierno de Evo Morales de no aceptar el Tratado de Libre Comercio. Nos fuimos a la ALBA en lugar que lo que proponía Estados Unidos, el ALCA creo se llamaba, lo de Estados Unidos. Quisimos exportar a Venezuela, a Cuba, chompas, ¿no? Bueno, no tenemos mucho. ¿Qué le compramos? Bienes de capitales, tecnología, los celulares que utilizamos, ¿verdad? Y algunos equipos, bienes de capitales fundamentalmente que sirven para la industria, sirven para la agroindustria, para la minería, etc. De manera que este 10% afecta como todo. Pero si comparamos con China, con Europa, con lo otro, somos un piojo en este juego, digamos, no tenemos nada. No somos un peligro desde el punto de vista de la seguridad de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que la droga del chapare no va a Estados Unidos, va a Brasil, Argentina, África, Europa, tiene otro. Ahí la parte de narcotráfico que se preocupa Estados Unidos es México y Colombia, ¿verdad? Ecuador ahora incluso en parte. No tenemos relaciones comerciales. Entonces, si queremos mejorar en esta ida y vuelta que está acostumbrado Trump, nuestra situación frente a los Estados Unidos, porque es un mercado inmenso, nosotros no podríamos, con los volúmenes de café, hacer algo, pero sí podemos atraer volúmenes de turistas en nuestro país. Pero hay que empezar con tener relaciones con el país, que no nos digan que es peligroso venir a Bolivia, que no vayan porque no hay hoteles, no hay agua, no hay comida, están bloqueados los caminos. Yo estoy de acuerdo en apuntar al turismo, pero hay que hacerlo con pienso, es decir, dando las condiciones de infraestructura y todo. Es decir, hay oportunidades también en eso, pero también de parte de Bolivia hay que cambiar un poquito los chips ideológicos, mentales, a que nos han acostumbrado los últimos 18 años. Francesco, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Esperemos que no vuelvan a pasar tantos años para que vuelva a subir a esta montaña acá en Auquisamaña. Un placer para mí estar acá y siempre dispuesto para orientar a la opinión pública en los temas de actualidad. Seguramente, de ahí ya viene lo electoral, lo nacional, así que seguro lo vamos a estar convocando para hablar de las elecciones. Gracias, Diego.